Ahora tengo el agrado de presentarle a nuestro ponente del día de hoy, una profesora con un alto recorrido profesional, siendo ingeniera en computación, magíster en ciencias de la computación, especialista en informática educativa y doctora en didáctica y organización de las instituciones educativas, quien actualmente es decano de la Facultad de Ciencias y Artes de nuestra Casa de Estudio, Universidad Metropolitana, la profesora Elvira Nava, quien nos trae un tema interesante titulado Aprender jugando, evaluar jugando. ¿Es posible? Muy bien, le damos la entrada entonces a nuestra profesora Elvira Nava. Adelante, profesora. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última tanda de nuestras jornadas de informática educativa. Realmente ha sido una semana de muchos aprendizajes, de muchísimo compartir. Así que bueno, espero que disfrutemos la tarde de hoy. Saben que estas jornadas siempre fueron, durante todos los años que llevan las jornadas, siempre fueron una actividad muy práctica. Trabajábamos en laboratorio para aprender a utilizar nuevas herramientas, para que los participantes estuvieran en contacto con esas herramientas en las computadoras. Y este año, bueno, por las circunstancias nos estamos estrenando en esta nueva modalidad que, bueno, hasta ahora creo que lo han disfrutado también. ¿Por qué explico esto? Porque el tono un poco de mi presentación esta tarde va a ser, vamos a interactuar bastante en la presentación, y además quiero que de alguna manera vayan imaginándose un poco la práctica, es decir, realmente cómo hacemos para llevar adelante este tema. Es un tema muy retador, sin duda. Tiene mucho que ver con la motivación de nuestros estudiantes, y eso es un tema en este momento sumamente importante. Así que bueno, sin más, comencemos entonces con el tema. Voy a compartir la pantalla para mostrarles entonces la presentación. Bien, ahí está entonces el dilema que estamos presentando el día de hoy. Aprender jugando, evaluar jugando, ¿es posible? Para comenzar, quisiera que piensen en el vocablo juego. Y como una palabra en el chat, expresen qué les viene a la cabeza cuando oyen la palabra juego. Una sola palabra. A ver, Emilio, ayúdame en la lectura del chat. ¿Qué dicen nuestros participantes sobre el juego? Muy bien. Bueno, la mayoría coloca diversión, imaginación, equipo, competencia, compartir, diversión, alegría, recreación, reglas. Muy bien. Y reglas, muy bien. Van saliendo muchas de las cosas que vamos a tratar esta tarde. Bien, vamos a comenzar entonces con la definición del juego. ¿Qué es el juego? Ahí tienen una definición. El término juego es entendido como una actividad realizada por los seres humanos y en cierta forma también por algunos animales. Los animales también juegan. Los que tienen animales en su casa saben que los animales juegan, que involucra el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo con un sentido lúdico, de distracción, de diversión y de aprendizaje. Muchos de los términos que ustedes expresaron en este momento al pensar en el juego. Bien, ¿qué nos dicen algunos autores sobre el juego? Tenemos en primer lugar a Brunner, que nos dice que el juego no es solo juego infantil. Normalmente, cuando pensamos en el juego, siempre lo asociamos con la etapa infantil, con la edad infantil.
Jugar para el niño y para el adulto es una forma de utilizar la mente e incluso mejor una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner a prueba las cosas. Y esta parte que me gusta mucho, un invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía. Luego traemos a Vygotsky. Vygotsky nos dice que el juego es como un instrumento y recurso sociocultural que tiene el papel de impulsar el desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de funciones como la atención o la memoria. Y finalmente vamos a ver qué nos dice Piaget. Piaget dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Fíjense que ya Piaget habla de todas las diferentes etapas evolutivas del individuo, es decir, ya no es solamente hablar del niño, sino pensar en esa evolución. Bien, ¿cuáles son las ventajas del juego? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre como ventajas del juego? ¿Qué me podrían decir? A ver, escríbanlo en el chat, a ver. ¿Qué ventajas les vienen a la mente que pueda tener el juego? Veamos. Algunos lo colocan por acá. Motiva, socialización, sigo dando un poquito más, desarrolla habilidades, desarrollo de la creatividad, aprendizaje compartido, normas, es un área de encuentro. Hay un enriquecimiento del vocabulario, el aprendizaje es amable, respetar normas. Sí, señor. Aprender sin darme cuenta. Vamos a ver entonces cuáles ventajas traigo yo por acá. Creo que hay algunas que no estarán acá, pero que son interesantes. La primera, ayuda en el aprendizaje y respeto de las normas. Ustedes lo nombraron, ¿verdad? Al jugar, el niño pues desarrolla el aprendizaje y aprende a respetar normas. Desarrolla la creatividad, la curiosidad y la imaginación, sobre todo. Activa el pensamiento divergente. Esto tiene mucho que ver con esa creatividad, con ese buscar la solución de los problemas, buscar esa diferente solución de cada problema, esa curiosidad de encontrar caminos diferentes, etc. Favorece la integración, la comunicación y la cohesión grupal, sobre todo en aquellos juegos que son colaborativos, en aquellos juegos en donde el estudiante está en contacto, el individuo está en contacto con otros compañeros. Favorece entonces la integración, la comunicación y la cohesión grupal. Y finalmente genera confianza y seguridad en sí mismo. Estas son 5 de las ventajas que yo considero pues más importantes. Y bien, llegamos entonces al concepto de gamificación. Es una palabra que está sonando muchísimo, que la oímos a cada rato. De hecho, aun cuando la masterclass del día de hoy no asomaba esta palabra por ninguna parte, se llama aprender jugando, evaluar jugando, es posible. La referencia que se oía es, la masterclass del viernes es sobre gamificación. Es una palabra que ya se asocia directamente cuando uno habla sobre aprendizaje y juegos. Sin embargo, esta primera definición que les quiero compartir es referida al concepto no todavía relacionado con la educación, sino el concepto básico de gamificación, porque realmente la gamificación nace en el mundo corporativo. Es decir, esta palabra se empieza a oír en el mundo corporativo. Y nosotros, bueno, siempre los educadores pues nos traemos esas cosas interesantes del mundo corporativo, del mundo del mercadeo, etcétera. Y en este caso no fue diferente. La gamificación nace no para la educación.
De hecho, esta palabra pues también la podemos oír por allí como ludificación. Bien, veamos el concepto. La palabra es un anglicismo derivado de gamification. Es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio, en actividades no necesariamente recreativas, con el fin de potenciar la motivación, reforzar conductas, solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo y activar el aprendizaje y evaluar. Esa palabra que también está en el título de la masterclass de hoy. Es decir, con la gamificación entonces podemos lograr esas cosas que están allí, ¿verdad? Bien. Y entonces la pregunta es, ¿gamificación en la educación es posible? ¿Este aprender jugando del título es posible? ¿Es algo que realmente lo podemos llevar a la práctica? ¿Cuál sería esa definición de gamificación en la educación? Vamos a ver. Es la aplicación de principios y elementos propios del juego. Ya sé que eso estaba en la definición amplia de gamificación, en un ambiente de aprendizaje, con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Fíjense que en el concepto general, el concepto que se maneja normalmente es aplicar principios y elementos propios del juego en ambientes no lúdicos, es decir, en ambientes que no son realmente de juego. Aquí hablamos en un ambiente de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje no es un ambiente lúdico. Entonces nos estamos trayendo los principios y elementos propios del juego a un ambiente de aprendizaje. Y esto lo hacemos con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación. Esta definición la tomo de una publicación del Instituto Tecnológico de Monterrey que se llama EduTrends, en un número dedicado específicamente a la gamificación. De hecho, en el transcurso de la presentación de hoy, voy a estar utilizando recurrentemente varias cosas de este material, porque es un material realmente muy bien elaborado y creo que muy cercano para los docentes en particular. Seguimos. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Necesitan aclarar algo de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Han estado ustedes aplicando la gamificación en educación? ¿Ya tienen sus primeros pininos o sería la primera vez? A ver, ¿qué me pueden compartir? Por acá nos están diciendo que van muy bien, súper estupendo, excelente inicio, excelente, muchas gracias profesora, muy bien, sí, en metodología han aplicado la gamificación. Por acá nos dicen que desde aquí en Maracay tienen una mala conexión, pero han estado acá trabajando con niños y adultos. Bien. Y bueno, nos desean lo mejor. Muchas gracias, Emilio. Bien, bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a hablar ahora de tres conceptos que son, que se manejan indistintamente en forma, se puede decir podríamos decir que con mucha ligereza en cuanto a que se utilizan unos u otros sin hacer mucha diferencia. Estos conceptos son, el primero, bueno, volvemos sobre gamificación. La gamificación en la educación incorpora elementos de diseño del juego para aprovecharlos en el contexto educativo. Esto quiere decir que no se trata de utilizar juegos en sí mismos, sino de diseñar actividades, lo que llamamos actividades gamificadas, ¿ok? Utilizando principios o mecánicas del juego, tales como los puntos, los incentivos, la narrativa, todas estas cosas, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de juegos serios. Este es otro concepto que se oye mucho y es diferente, ¿verdad? Los juegos serios son juegos tecnológicos que fueron diseñados con un propósito más allá del mero entretenimiento. Son juegos que se crearon con fines educativos explícitamente.
Este tipo de juegos sitúan al jugador en un contexto muy particular, para un objetivo muy particular, y se hace muy difícil utilizar los juegos serios en un ambiente o en un espacio diferente a aquel para el cual fueron creados. Es decir, tienen un objetivo muy particular. Y finalmente, lo que se llama aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es cuando nosotros entonces tomamos un juego que ya existe, la forma de jugar que ya existe, y realizamos una actividad educativa apoyándonos en ese juego. ¿Ok? Por ejemplo, el uso de juegos que vamos a encontrar en la web muchísimo, como sopas de letra, crucigramas, memoria, etc. Esos juegos ya, de alguna manera, las reglas y el proceso de esos juegos, de cómo jugarlos, ya eso está escrito, es decir, ya esos juegos existen como juegos. Nosotros lo que hacemos es tomar esa forma y traerla entonces a un objetivo académico, a un objetivo educativo, ¿verdad? Eso es lo que se llama entonces aprendizaje basado en juegos. Entonces, resumiendo estos tres conceptos, tenemos que la gamificación se trata del uso de los principios y elementos de los juegos para motivar el aprendizaje, no propiamente el uso de los juegos en sí mismo, sino la creación de actividades con los principios de los juegos. Los juegos serios son juegos inmersivos basados en computadora con fines educativos e informativos. Y finalmente, el aprendizaje basado en juegos, que utiliza juegos o videojuegos como medio para el aprendizaje. Entonces, fíjense que ahí entonces tenemos los tres conceptos bien diferenciados, porque se pueden utilizar cualquiera de los tres. Es decir, si estamos en aprender jugando, pues cualquiera de los tres es válido. Hoy nos vamos a concentrar, o el resto de la presentación se va a concentrar mayormente en lo que es la gamificación. Es decir, el utilizar los principios y elementos de los juegos para crear nuestras propias actividades. Bien. ¿Y cómo hacemos para diseñar la gamificación? Ya entendemos lo que es la gamificación, ya entendemos de qué se trata el asunto, pero ahora, ¿cómo hacemos para diseñar una gamificación? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Hacia dónde tendríamos que dirigir nuestra atención? ¿Por dónde comenzar? ¿Alguien en la audiencia que haya intentado hacer algo con gamificación? ¿Les parece que es fácil? ¿Les luce que es difícil? ¿Qué piensan? A ver, Algunos Emilio, nos si colocan puedes. por acá, profesora. Ajá. Cuéntame. Nos colocan considerar la edad, el contexto, el tiempo. Lo colocan como aprendizaje lúdico en matemáticas, que lleva tiempo y dedicación. Que se debe tener claro el objetivo durante el desarrollo de la clase. Hay que ser muy estructurado y planificar bien la actividad. Tiene que ser interesante y no complejo. Es difícil diseñarlo, pero vale la pena innovar. Y por aquí nos dicen, no es difícil, solo hay que tomar en cuenta las necesidades del aprendiz. Muy bien. Sí, todas estas cosas son importantes. Ciertamente, no es que sea fácil, no es que sea difícil. Ciertamente no es sencillo, pero si conocemos cómo hacerlo, si conocemos bien la estructura de lo que tendríamos que hacer para diseñar la gamificación, van a ver que va a ser muy, muy entretenido y de verdad bien interesante. Ok, vamos entonces a conocer cuáles son los componentes de la gamificación. Comenzamos con lo que llamamos las mecánicas. La mecánica es el eje central sobre el que gira la experiencia basada en juego. Conecta a los elementos de juego con los usuarios y permite que se establezcan lo que vamos a determinar como las dinámicas. Cuando hablamos de mecánicas, tenemos entonces allí cosas como las recompensas, como las transacciones, trueques, la competencia, la colaboración, retroalimentación, azar, suerte, logros, turnos,
cooperación. Son todas palabras que nos van a dirigir hacia lo que son las mecánicas. Luego tenemos los elementos. Los elementos son aquellas cosas que podemos identificar en los juegos y que nos permiten lograr la gamificación. Fíjense que en el concepto de mecánica decía que era la combinación de las mecánicas con los elementos lo que nos va a llevar entonces a este diseño, ¿verdad? Entre los elementos podemos nombrar los avatares, que son esa representación gráfica que la asociamos con el jugador. Normalmente es una representación humana, pero también puede ser fantasiosa, o sea, puede no ser realmente la figura humana. Tenemos lo que llamamos los badges o las insignias, que también son muy conocidas. Que también se utilizan en los diferentes juegos. Luego tenemos los retos, los niveles, que también es muy común en los juegos, los niveles también conocidos como mundos, que a medida que va avanzando el juego, pues se va caminando en los diferentes niveles. Los logros, los regalos, los desbloqueos que van permitiendo avanzar en esos mundos. Esos son elementos. Luego tenemos las dinámicas. Si la mecánica es ese mecanismo que permite al usuario interactuar con los elementos y hacer que el juego sea realmente un juego, las dinámicas son entonces las formas en las cuales los usuarios que participan en esa experiencia se relacionan entre sí y con el propio juego, con un objetivo determinado. Veamos algunas dinámicas. Ahí tenemos progresión, narrativa, sumisión, emociones, relaciones, fantasía, alianzas, progresos, etc. Y finalmente, el cuarto componente sería la estética. ¿Qué llamamos la estética? Es el ambiente o aspecto que quiero darle a la actividad gamificada. Debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes en cuanto a la estética. En primer lugar, bien, mientras la profesora Elvira se retoma, me gustaría conocer un poquito qué les está pareciendo el tema de la gamificación. Ha sido algo bastante interesante que nos está trayendo el día de hoy. Y bueno, sabemos que nos encontramos ahorita en un momento de espera y aprovecho de compartirles un poco sobre la información de la universidad. Actualmente tenemos distintas actividades que vamos a estar realizando durante todo este tiempo. Se acerca la jornada educativa, de la cual esperemos puedan también participar junto con nosotros. Tenemos abierta aquí la oportunidad de las postulaciones a los diplomados, a las especializaciones, especialmente el de tecnología, aprendizaje y conocimiento, que es muy interesante. Nuestros profesores y ponentes de esta jornada educativa nos han brindado la oportunidad, bueno, de ser sus estudiantes en estas especializaciones, y les puedo asegurar, son muy buenas. Y para todo docente, quien no lo conozca, en nuestras especializaciones educativas, como el TAC, que es la de tecnología, aprendizaje y conocimiento, bueno, tenemos la oportunidad de tener un descuento del 50%. Si en algún momento desean hacerlo, bueno, tendrán toda la información que podrán encontrar en la página de la Universidad Metropolitana. Gracias, Emilio. Estoy por aquí de nuevo. Bien, hablábamos entonces, voy a mantener cámara apagada el resto de la presentación por motivos de la conexión. Emilio, ¿todos están viendo? ¿Todo está bien? Sí, profesora, la estamos continuando. Ya vemos la presentación y la estamos escuchando muy bien. Perfecto, mil gracias por la comprensión. Continuamos adelante entonces. Hablábamos de la estética. Decíamos entonces que la estética era ese ambiente en el cual se desarrolla el juego. Entonces tenemos en primer lugar que la presentación sea motivadora, es decir, que
que de alguna manera esa presentación pues atraiga al estudiante, que el estudiante se sienta motivado a jugar, ¿verdad? Que la narrativa sea interesante. La narrativa se refiere a esa historia que sigue el juego. Y eso debe ser presentado de manera que se haga interesante al estudiante. Eso de qué se trata el juego, qué es lo que estamos tratando de transmitir con ese juego y cómo el estudiante puede sentirse atraído por ese juego. Tiene que estar basada, por supuesto, en los intereses de los estudiantes. Muchas veces cometemos el pecado de pensar que aquello que es interesante para nosotros como docentes, porque vemos su objetivo de aprendizaje muy bien definido, porque entendemos que eso es lo que queremos lograr con la actividad. Sin embargo, nos olvidamos un poco de esos intereses que tienen los estudiantes de acuerdo a su edad, a su nivel de estudios, etc. Y finalmente, los elementos para hacer el ambiente épico y memorable. Es decir, bueno, colocarle aquel detalle especial que le va a colocar cada uno de nosotros a ese juego para que se haga pues memorable. Bien. Cerrando este punto, ya tenemos entonces los elementos o los componentes de un juego. Tenemos las mecánicas, los elementos propiamente del juego, la dinámica y la estética. Eso vamos a tenerlo entonces por allí. A continuación, quiero presentarles una propuesta publicada por el Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una guía para que el docente descubra las posibilidades que tiene para gamificar su clase. Van a ver que vamos a presentar una relación entre las dinámicas, las mecánicas del juego, con esos elementos particulares que tendríamos que tener presentes. Al diseñar una estrategia de gamificación, no es necesario considerar todos los elementos que se describen, sino tomar aquellos que por sus características pueden ser más valiosos para la experiencia de aprendizaje que se logra buscar. Es decir, no en todas las actividades gamificadas tenemos que tener todos los elementos, sino que de la lista, que es grande, ¿verdad?, vamos a seleccionar aquellas cosas que particularmente nos interesa para ese objetivo que nosotros estamos buscando con la actividad. Comenzamos entonces con metas y objetivos. Genera motivación al presentar al jugador un reto o una situación problemática por resolver. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que estoy buscando? Te ayudan a comprender el propósito de la actividad y dirigir los esfuerzos a los estudiantes. ¿Cuáles son los elementos de juego que podemos visualizar para metas y objetivos? Retos, misiones, desafíos épicos. Las reglas están diseñadas para limitar las acciones de los jugadores y mantener el juego manejable. Son sencillas, claras y muchas veces intuitivas. ¿Qué elementos de juego tenemos allí? Restricciones del juego, asignación de turnos, cómo ganar o perder puntos, permanecer con vida, completar una misión, lograr un objetivo. La siguiente es la narrativa, ya la habíamos nombrado antes, ¿verdad? La narrativa sitúa a los participantes en un contexto realista en el que se llevan a cabo las acciones y tareas. Es el ambiente, es ese cuento que está detrás, ¿verdad? Los inspira al identificarlos como un personaje, una situación o una causa. ¿Qué elementos de juego tenemos allí? Identidades, personajes o avatares, mundos, escenarios narrativos, ambientes tridimensionales. Libertad de elegir. Esto es sumamente importante. El que el jugador en el transcurso de esa actividad se exponga a diferentes situaciones que lo puedan llevar hacia lograr ese objetivo. Los elementos del juego aquí son diferentes rutas o casillas para llegar a la meta, opciones de usar poderes, recursos, etcétera, que le permitan poder en algún momento tomar decisiones o elegir hacia dónde seguir. Libertad para equivocarse, así como había libertad para elegir, libertad para equivocarse. Anima a los jugadores a experimentar riesgos sin causar miedo o daño irreversible. Es decir,
esa tranquilidad de que si yo experimento, si yo pruebo, si yo toco por aquí, por allá, puedo seguir adelante y el castigo no va a ser, voy a decir, definitivo, ¿no? Propicia la confianza y la participación del estudiante. Aquí tenemos vidas múltiples, puntos de restauración o reinicio, número ilimitado de posibilidades. Todos esos son elementos posibles en los juegos que me permiten, de alguna manera, interpretar la libertad para equivocarse. Recompensas son bienes recibidos en el juego para acercarse al objetivo del mismo. Permiten acceder a una nueva área, adquirir nuevas habilidades o tener mejores recursos. Motivan la competencia y el sentimiento de logro. Allí tenemos monedas o recursos virtuales, vidas, equipos, ítems de acceso, poderes ilimitados. Luego tenemos la retroalimentación. Aquí tenemos lo siguiente. La retroalimentación permite dirigir el avance del usuario a partir de su comportamiento. Es decir, que el estudiante sepa, a medida que va avanzando, cuál es el resultado de su comportamiento, es decir, cómo va. ¿Ok? Algunas veces en algunos juegos esta retroalimentación solo se da al final del juego, en otras se da al final de cada episodio y en algunos casos es continua, ¿ok? Los elementos de juego allí son pistas visuales, señalizaciones de respuesta o conducta correcta o incorrecta, barras de progreso, advertencias sobre riesgos que hay cuando hacen cierta acción, estadísticas de desempeño del jugador. Todos esos son elementos del juego que podemos incorporar para la retroalimentación. Estatus visible. Permite que todos los participantes tengan presente su avance y el de los demás. Esto puede generar reputación, credibilidad y reconocimiento. Aquí tenemos las insignias, los puntos, los logros, resultados obtenidos, el famoso tablero de posiciones en donde me comparo con los otros jugadores. Luego tenemos la cooperación y competencia. Aquí se anima a los jugadores a aliarse, a unirse en equipos, a enfrentarse con otros participantes. Allí están esos encuentros, esas dinámicas que generan mayor motivación de los participantes porque los desafía a hacerlos mejor. Me dicen por allí que al parecer voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar con, bueno, quedan 3 todavía. Si quieren alguna pregunta hasta aquí, si quieren que me detenga un momento, repito alguna de las anteriores. Recoge comentarios en el chat, Emilio, a ver cómo vamos, si seguimos, si no. Muy bien, profe. Algunas personas que nos han colocado por aquí que, bueno, que la imagen no va al mismo ritmo que va usted. Eso puede deberse a nuestro internet. A la conexión, ciertamente. Efectivamente. Y por otra parte, lo que hacen es que les piden si es posible repetir las 2 láminas anteriores. O los 2. Sí, yo okay, los 2 puntitos de la lámina. Voy a ir un poco entonces hacia atrás, hasta acá. Exactamente. ¿Comenzamos desde allí o las 2 anteriores? Hasta aquí. Ok, voy a entonces a repetir desde allí y a tratar de ser un poco más despacio para evitar los pases con la conexión, de manera que todos podamos ir al mismo ritmo y no perdamos pues la idea de lo que vamos conversando. Habíamos hablado entonces de libertad para elegir, de narrativa, de algunas cosas antes. En cuanto a la libertad para equivocarse, aquí es cuando se anima a los jugadores a experimentar riesgos sin causar miedo o daño irreversible. Es decir, aquí es cuando permitimos al jugador que experimente. Esto propicia la confianza y la participación del estudiante. ¿De qué manera lo colocamos en el juego? Vidas múltiples, es decir, perdí una vida, no importa, sigo jugando porque tengo más oportunidades. Puntos de restauración, es decir, perdí todas las vidas, pero todavía puedo restaurar, volver atrás, etcétera. Número ilimitado de posibilidades, esos juegos que definitivamente son abiertos y le permiten al estudiante
equivocarse sin temor. En cuanto a las recompensas, son bienes recibidos en el juego para acercarse al objetivo del mismo. Estas recompensas pueden ser, no siempre tienen por qué ser al final, pueden ser parciales, pueden irse recibiendo a lo largo del juego, ¿verdad? Las recompensas motivan la competencia y sobre todo el sentimiento de logro. Aquí tenemos monedas, recursos virtuales, vidas. Muchas veces las recompensas son ganar más vidas de las que a lo mejor he perdido en el camino. Hay algunos juegos en donde los avatares, los jugadores, tienen equipo, tienen, por ejemplo, vestuario, tienen equipos, armas o tienen un morral en donde tienen a lo mejor elementos como agua, etcétera, que van llenando, y esto pueden ser recompensas. Ítem de acceso, poderes limitados, todo esto son recompensas. Seguimos. Bien, la retroalimentación. La retroalimentación dirige el avance del usuario a partir de su comportamiento. En algunos casos es inmediata, pero también hay juegos en los cuales esta se puede presentar al final de todo el juego o al final de algún episodio del juego, ¿verdad? ¿De qué manera podemos llevar esto de la retroalimentación a los elementos del juego? Bueno, tenemos pistas visuales, señalizaciones de respuesta o conductas correctas o incorrectas, barras de progreso, advertencias sobre posibles riesgos que pueda tener el realizar cierta acción, estadísticas de desempeño del jugador. Fíjense que todos esos elementos de juego son cosas que nosotros tenemos que decidir cuando diseñamos, es decir, ¿qué de estas cosas yo voy a incorporar en mi actividad gamificada? Estatus visible permite que todos los participantes tengan presente su avance y el de los demás, ¿ok? Es decir, saber cómo me voy desempeñando en el juego. Esto puede generar reputación, credibilidad y reconocimiento. Aquí tenemos las insignias, los puntos, logros, resultados obtenidos, tablero de posiciones. Luego tenemos cooperación y competencia. Anima a los jugadores a aliarse para lograr un objetivo común. Aquí viene mucho ese trabajo en equipo, ese unirse para lograr llegar a la meta. Esta dinámica genera una mayor motivación en los participantes porque los desafía a hacerlo mejor que sus oponentes. Es decir, es un reto constante, ¿verdad? Los elementos de juego aquí son equipos, gremios, ayudas de otros participantes, áreas de interacción social, canales de comunicación, trueques. Los trueques son muy vistos también en los juegos donde yo he ganado algunas recompensas y las tengo acumuladas y puedo tratar de intercambiar con otro participante algunas de esos premios, esas recompensas que he recibido. Batallas, combates, el tablero de posiciones. Restricción de tiempo. Esto es bien interesante, ¿verdad? La restricción de tiempo introduce una presión extra que puede ayudar a concretar los esfuerzos para resolver una tarea en un periodo determinado de tiempo. La restricción de tiempo hay que tratarla con mucho cuidado porque puede ser muy peligrosa. Así como nos puede ayudar mucho, puede ser también muy peligrosa. Porque podemos, a lo mejor, si no lo diseñamos bien, podemos estar ejerciendo una presión extrema en el estudiante que hace que de alguna manera se cohíba, que de alguna manera se bloquee y no continúe, ¿no? Aquí tenemos cuentas regresivas, poder obtener un beneficio solo en un tiempo determinado, etc. Y finalmente tenemos progreso, que se basa aquí estamos hablando de la pedagogía del andamiaje. Esto permite guiar y apoyar a los estudiantes al organizar niveles o categorías para dirigir el avance del jugador, ¿verdad? Normalmente yo ejemplifico el progreso con niveles de dificultad. Es decir, ir llevando el juego de manera que, bueno, empezamos con algo sencillo y vamos avanzando hasta llegar a los máximos niveles de dificultad. Tal como lo vemos ahí en la imagen, pues es esa escalerita que vamos subiendo. Aquí tenemos tutoriales para el desarrollo de habilidades iniciales, puntos de experiencia, niveles, barras de progreso, acceso al contenido bloqueado, etc.
Y luego tenemos sorpresa, incluir elementos inesperados en el juego que puede ayudar a motivar y mantener a los jugadores. Esos elementos que aparecen inesperadamente, que no son anunciados. Allí tenemos recompensas aleatorias. Lo que llamamos los huevos de Pascua es características ocultas. No sé si ustedes recuerdan, algunos en la audiencia recordarán a Mario Bros, los juegos de Mario Bros, aquellos famosos premios que aparecían en algunos bloques por allí que estaban ocultos, y eso genera pues una necesidad de ir descubriendo. Eso es lo que se denomina huevos de Pascua. Y algunos eventos especiales. Bien, con eso entonces tenemos pues una relación para tratar de ver cómo estas dinámicas, esas mecánicas de los juegos, y cómo lo podemos relacionar con los elementos que nosotros vamos a colocar en la actividad. Pasamos entonces a otro tema, los tipos de jugadores. ¿Por qué hablamos de los tipos de jugadores? Porque sencillamente tenemos que conocer a nuestros estudiantes, tenemos que saber con quién estamos planteando la actividad. En primer lugar, saber que no todos desean ganar, ¿ok? No siempre el objetivo del jugador es ganar. Reconocer los diferentes intereses y motivaciones en el estudiante nos va a ayudar a crear un ambiente atractivo para todos. Y esto nos permite seleccionar los elementos de juego que propicien en mayor medida el involucramiento y el consecuente desenvolvimiento de todos los participantes en la actividad. Si nosotros logramos reconocer estos intereses y motivaciones, lo que vamos a obtener como premio es que todos nuestros estudiantes se mantengan pues motivados con ese juego, ¿no? Vamos entonces a hacer una enumeración de algunos tipos de jugadores. Hay mucha investigación en este tema. Hay muchos autores que han trabajado este tema de los tipos de jugadores. Algunos hablan de 8 tipos, otros hablan de 4 tipos solamente, otros son más ambiciosos y diferencian en 10 tipos. Yo les traigo acá una clasificación que asume 6 tipos de jugadores. Los primeros son los exploradores. Les entretiene ver todas las posibilidades que plantea el juego, experimentar cosas nuevas, ver lo que ocurre, y se identifican más con la fantasía, con la historia, con un personaje en particular. Luego tenemos los socializadores. Bueno, esto está muy relacionado con la interacción social, los juegos en equipo, disfrutan mucho en ese compartir, en ese intercambiar recompensas, todo este tipo de juegos colaborativos. Los pensadores son, yo los relaciono mucho con los que resuelven problemas. Son estos que les encanta una incógnita, un acertijo, que siempre están tratando de buscar esa solución, una mejor solución, una solución más óptima, que sorprenda más, ¿ok? Son, por supuesto, muy creativos, y tenemos que, a veces no es tan difícil descubrir estos pensadores, ¿verdad? Luego tenemos los filántropos. Los filántropos están motivados por el propósito y el significado. No, son este tipo de jugadores que no están allí buscando la recompensa, no siempre están buscando ganar, sino que se van más al objetivo del juego, a lo que se está trabajando en el juego, más que al resultado mismo de los triunfadores, que son una parte integral pues, de cualquier juego competitivo, son los que sí quieren ganar, ¿ok? Los que quieren ganar, los que quieren superar todos los retos, quieren conseguir todos los puntos posibles, y pues les encanta demostrar además que lo han hecho, y que eso de alguna manera salga reflejado. Y estos que me gusta mucho, que son los revolucionarios. Ellos están motivados por el cambio, por vencer el sistema. Son la población más pequeña de todos los tipos de jugadores, y son ese tipo de jugadores que siempre están buscando las cosas más extrañas para hacer en el juego, donde ellos no es solamente el ganar, sino
exhibir que son poderosos en el juego, descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera el diseñador del juego pensaba que se podía hacer con el juego. Estos son los revolucionarios, ¿ok? Entonces allí tenemos los 6 tipos de estudiantes, de jugadores más interesantes en los que debemos fijarnos, ¿ok? Bien, continuamos con lo que se llama el trayecto del jugador. Ya vimos entonces cuáles son los elementos del juego, relacionamos esos elementos del juego con esas dinámicas y mecánicas con los componentes particulares del juego. Acabamos de hablar entonces de los tipos de jugadores y vamos a ver ahora esto que es el trayecto del jugador. ¿Cuáles son esas etapas que pasa un jugador cuando juega? En primer lugar, el descubrimiento. Introducir al juego presentando las reglas, los componentes, las mecánicas, es decir, es la presentación del juego. ¿Okay? Es un momento particular del jugador cuando está conociendo el juego que está empezando a jugar, ¿verdad? Luego viene el entrenamiento, enfrentar al jugador con una situación problemática, sencilla a resolver. Es decir, es el primer nivel. Allí ponemos una situación sencilla con la idea de que el jugador vaya entendiendo el juego y animándose, ¿verdad? Luego viene el andamiaje que va más dirigido a ese momento en que ya el jugador se va soltando, ya no tiene los tutoriales iniciales, ya está empezando a jugar solo y se va dirigiéndose hacia el reto. Y finalmente el dominio del juego, es decir, es cuando ya el estudiante conoce el juego, ya hizo sus primeras pruebas, ya está jugando solo y bueno, ya lo que queda entonces es que siga el progreso gradual hasta que termina, ¿verdad? Ese es entonces el trayecto del jugador. Bien, habiendo visto todos estos elementos, se nos presenta entonces esta pregunta. ¿Cuál es el rol del profesor en todo esto que hemos visto? Es decir, ¿qué es realmente lo que tiene que hacer el profesor? ¿Cuál es ese rol que juega el profesor? Entonces, bueno, yo sé que, me imagino que todos ustedes ya están pensando en bueno, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo primero que determinar cuáles son los elementos del juego. No, tengo que fijarme en cuál es el tipo de jugador. ¿Será que con el trayecto del juego yo puedo empezar? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? Bien, el rol del profesor no consiste, y eso es importante, tan solo en hacer una actividad más divertida. Esto es importantísimo. Sí, sin duda que introducir una actividad gamificada puede que haga la clase más divertida, puede que la actividad introduzca diversión, ¿verdad? Pero esto no puede ser el objetivo único de gamificar una actividad, sino que se deben unir los elementos del juego con un buen diseño instruccional, porque esto es fundamental, que incorpore actividades atractivas y retadoras de manera que se logren el desarrollo de las competencias esperadas en el nivel indicado, ¿sí? De acuerdo al nivel de edad, de conocimiento del participante. Entonces, aquí tenemos un dueto importantísimo, que es esta actividad gamificada y nuestro diseño instruccional. Y llegamos finalmente ya a la etapa final de la presentación, a nuestro segundo dilema. Evaluar jugando. ¿Es posible? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que podemos evaluar jugando? Ya de alguna manera, con lo visto anteriormente, creo que se puede responder a la pregunta, a la primera pregunta, ¿verdad? El aprender jugando. Ya pareciera que sí se puede aprender jugando si logramos diseñar nuestra actividad. Pero ¿podemos evaluar jugando? Bien, vamos a ver qué les traigo acá. En primer lugar tenemos la evaluación formativa que todos conocemos, ¿verdad? Esa evaluación que se da a lo largo de toda nuestra actividad de enseñanza-aprendizaje.
Esta evaluación formativa está muy relacionada con la retroalimentación frecuente en el juego. Es decir, esa retroalimentación que vamos viendo en el juego, pues nos puede dar esa evaluación formativa. Una actividad gamificada siempre va a tener un conjunto de acciones que el estudiante va a tener que hacer en respuesta a un conjunto de tareas que se van presentando a lo largo del juego. Es decir, a él se le van a ir presentando retos, tareas, cosas que tiene que hacer, y él va a responder con una acción determinada. Las evidencias para evaluar vienen dadas entonces por esa interacción de los jugadores en la actividad, por esas acciones que ellos están ejecutando a lo largo de la actividad gamificada. De allí podemos entonces levantar nosotros esos elementos que necesitamos para la evaluación. Aparece un término muy interesante que está asociado directamente con la actividad gamificada, y es evaluación discreta. ¿A qué se refiere esto de evaluación discreta? Cuando el estudiante está jugando en una actividad preparada por el profesor, ¿verdad? Él está enganchado en su actividad, está motivado, está avanzando y va realizando todas las tareas, etc. Muchas veces, si nosotros colocamos una actividad de evaluación que esté totalmente abierta, es decir, que el estudiante tenga que interrumpir lo que viene haciendo para responder a un momento de evaluación en el juego, puede producir una interrupción en la motivación del estudiante. Puede hacer que el estudiante entonces detenga lo que viene haciendo en el juego y pierde el interés. Entonces, por eso es que se habla de esa evaluación discreta. La evaluación discreta no es más que tratar entonces de descubrir dentro de la actividad gamificada, de alguna manera, sin que el estudiante se dé cuenta de que los estamos evaluando, esos elementos que nos permiten entonces lograr esa evaluación. Algunas veces no es posible, no siempre es posible. Algunas veces, pues, dependiendo de la actividad que diseñemos, no podemos hacer esa evaluación discreta. Si es así, pues no está negado hacer una evaluación al final de la actividad de gamificación, es decir, a posteriori después de la actividad. Eso no está negado, eso puede ser perfectamente válido. Y allí pues evaluamos el resultado de la actividad de gamificación. Y también pueden incorporarse otros elementos cualitativos como la auto y la coevaluación en cuanto al comportamiento del jugador mismo y del estudiante mismo y de sus compañeros. Bien, ¿qué podemos observar en los elementos de la gamificación desde la mira de la educación discreta? Es decir, si nos ponemos en ese sombrero de la educación discreta, ¿qué nos dicen los elementos de juego? Esos componentes del juego, ¿qué nos dicen para poder hacer esa evaluación discreta? Es decir, ¿qué mensaje nos están enviando esos elementos para que nosotros podamos realizar esa evaluación discreta? Allí tenemos esas tablitas. Tenemos en primer lugar los elementos del juego y de este lado lo que nos dicen esos elementos del juego, cómo apoyan en la evaluación. Tenemos los retos, misiones y desafíos. Estos nos dicen, nos evidencian la capacidad para aplicar conocimientos y realizar tareas específicas. La narrativa nos favorece el aprendizaje del contenido declarativo, la asociación de dos o más conceptos, ideas, hechos. Las reglas y restricciones del juego, es decir, cuando hablamos de la narrativa decimos, bueno, si el estudiante es capaz de entender la narrativa del juego, es capaz de comprender, de hacer asociaciones, etcétera, bueno, allí estamos favoreciendo el aprendizaje de contenido declarativo y eso es una información que podemos traer, ¿verdad? Las reglas y restricciones del juego, la parte de actitudes como respeto y honestidad. Elegir entre diferentes rutas propicia la demostración de habilidades como toma de decisiones, resolución de problemas y creatividad. Las múltiples oportunidades para realizar una tarea, múltiples vidas, etcétera, esos momentos en que aparecen esos elementos, estamos desarrollando allí habilidades específicas o el dominio de conocimientos muy particulares, ¿verdad?
y evidencias entonces actitudes como la resiliencia y la tolerancia a la frustración. En cuanto a equipos, juegos de roles, batallas, propician el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el liderazgo y la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro juego la formación de equipos, los juegos de roles, batallas, trueques, etcétera, todo eso que está asociado a ese trabajo colaborativo, estamos levantando la información de qué tanto ese estudiante domina la resolución de problemas, cómo es su actitud hacia la resolución de problemas, cómo es su actitud hacia el liderazgo, cómo está en la toma de decisiones. Es decir, todo eso es información que podemos levantar de allí, ¿verdad? Y luego tenemos los puntos de experiencia, niveles, barras de progreso y acceso al contenido bloqueado, que nos ofrece información sobre el progreso de estudiantes hacia el logro de los objetivos, la adquisición de los conocimientos o la aplicación de esos conocimientos. Entonces, teniendo estos elementos, nosotros podemos de alguna manera descubrir cómo nos están hablando esos elementos del juego para apoyar a esa evaluación discreta. Bien, y llegamos, ya estamos con el tiempo corriendo, ¿verdad? Llegamos a lo que tiene que ver con el diseño de una actividad, porque muchos de ustedes se preguntarán, bueno, está bien, pero ¿cómo se come todo esto? Es decir, ¿cómo me siento a diseñar una actividad gamificada? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí, bueno, siempre es bueno una ayudita, ¿verdad? Así, siempre es bueno tener una plantilla, tener pues algo que me diga, bueno, comienza por aquí, escríbelo así, hazlo de esta manera. Y eso es, bueno, lo que les traigo esta vez. Un par de plantillas muy interesantes. Esas plantillas las van a tener acceso a ellas en una carpeta compartida que Emilio les va a colocar la dirección en el chat, en donde van a tener las dos plantillas, ¿ok? Para que no se preocupen en copiar y en ver de qué se trata, sino que las van a poder descargar. Bien, la primera tiene, entonces fíjense que hay unos números, algunos lamentablemente no se ven completos, pero fíjense que hay unos números allí de secuencia, 1, 2, 3, que nos indican más o menos por dónde deberíamos empezar, ¿ok? Entonces comenzamos definiendo el objetivo y allí nos dan la instrucción. Describir los objetivos principales que se busca como resultado de la estrategia. Luego seguimos por el perfil de los jugadores. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué les interesa? Etcétera. Eso lo asociamos un poco con los tipos de jugadores, ¿verdad? Luego pasamos a los comportamientos esperados. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del alumno? Y ¿qué esperamos mejorar en ellos con esta actividad? Luego, entonces, ya empezamos con los componentes. ¿Cuáles son los componentes que vamos a usar? ¿Cuáles las mecánicas que vamos a usar? ¿Cuáles son las dinámicas que vamos a usar? Y fíjense que allí hay inclusive ayudas con palabritas claves, ¿verdad? Finalmente, la parte de gestión, esto es muy importante, que es describir la forma en que se dará seguimiento, plataformas o gestores de gamificación, cómo voy a hacer el monitoreo, etcétera. Porque, bueno, aquí es donde entra la ayuda de la tecnología, por supuesto. Hay muchísimas herramientas para trabajarlo y, pues, entonces, en este espacio voy a poner, bueno, qué actividad qué plataforma decidí utilizar, cuál herramienta, cómo la voy a usar, etcétera. Luego pasamos a los riesgos potenciales. ¿Qué es esto? ¿Qué incidentes negativos podría encontrar en el transcurso de la actividad? Y finalmente, lo que tiene que ver con la estética, es decir, cómo voy a presentar el juego, la actividad gamificada, cuáles son los elementos que le van a dar identidad visual, qué avatares, cómo es la iconografía, los colores, todo el diseño de la actividad como tal. Eso va a depender mucho también de la herramienta que vayan a utilizar como apoyo. Es decir, dependiendo de cuál herramienta escojan, pues van a tener más o menos libertad de mejorar esta parte de la estética, ¿no? Algunas veces hay que adaptarse
a la estética de la herramienta que estoy usando. La otra plantilla pues es bastante similar, es un poco menos, con menos detalle que la anterior, pero tiene más o menos los mismos recursos y plataformas, mecánicas, elementos, dinámica, narrativa y estética, comportamientos y jugadores. Abajo tienen las intenciones educativas, que es un poco el objetivo en la otra plantilla, y la experiencia del juego. ¿Ok? Entonces, bueno, esas dos plantillas les pueden ayudar mucho al diseñar su actividad gamificada. Bien, hasta aquí entonces el contenido de lo que les traía. Quisiera cerrar con un testimonio de una egresada de nuestra programa de especialización en tecnología, aprendizaje y conocimiento. Ella hizo su trabajo de grado desarrollando pues una aplicación utilizando aprendizaje basado en juegos y una parte de gamificación, una mezcla allí de los dos. Y bueno, ella nos cuenta en un minutito su experiencia. Así que bueno, dejo por aquí entonces a Janine Santos, egresada de la especialización en tecnología informática, aprendizaje y conocimiento. Bueno, en primer lugar le agradezco a la profesora Elvira Navas el haberme invitado a compartir este breve espacio con ustedes para hablar acerca de mi investigación. Yo particularmente trabajé con la metodología del aprendizaje basado en juegos, porque creo que tanto esta metodología como la gamificación son excelentes para la educación. El objetivo de mi trabajo básicamente fue el poder crear o diseñar un videojuego que permitiera a niños que tienen diagnóstico de enfermedad celíaca aprender más acerca de su enfermedad y acerca del tratamiento, porque tengo la firme convicción de que efectivamente los juegos pueden ser una herramienta extraordinaria para el aprendizaje. Y en el caso de un paciente, como es el caso de los niños que tienen enfermedad celíaca, que es una enfermedad bastante complicada para tratar, creo que el jugar les permite aprender de una manera, si se quiere, desenfadada acerca de su condición y les permite pues asimilar de mejor manera el tratamiento de esa condición. Esto no es nada nuevo, realmente de unos años para acá la gamificación y el aprendizaje basado en juegos se han utilizado con fines educativos, y mi opinión acerca de estas metodologías es que definitivamente son maravillosas para lograr el aprendizaje significativo. De manera que yo trato de incluirlo también en la universidad con mis estudiantes y pienso que es una herramienta maravillosa. Bien. Ciertamente, pues han habido, hemos tenido varias experiencias en los trabajos de grado de la especialización en aprendizaje, tecnología, aprendizaje y conocimiento, en los cuales pues los estudiantes han incorporado estas metodologías y han logrado pues productos muy interesantes. Para cerrar, porque no se pueden ir con las manos vacías, ¿verdad? No, siempre de las jornadas pues terminamos con algunas sugerencias de herramientas para que se lleven en su morral. Tenemos esta clasificación que les hago allí, ¿verdad? Allí tienen unas herramientas para incorporar aprendizaje basado en juegos. Allí tenemos EducaPlay, BotWidgets, Jeopardy Labs. Son herramientas en las cuales, como les decía cuando les explicaba el concepto de aprendizaje basado en juegos, tenemos juegos allí, o sea, ya tenemos juegos que ya existen, sopas de letras, crucigrama, rompecabezas, etcétera, que podemos adaptar a nuestra actividad de aprendizaje
con contenidos propios, ¿verdad? En particular EducaPlay es muy interesante porque es toda una plataforma en la cual ustedes van a poder inclusive inscribir a sus estudiantes, registrarlos allí y ir teniendo pues ese control de esa tabla de resultados, cómo van realizando esas actividades, etcétera. Luego tenemos 3 allí para gestionar insignias. En este momento, pues, esto que se llaman badges o insignias es algo que se está utilizando muchísimo. De hecho, en algunos seminarios en la web y en algunas experiencias de cursos, talleres, etcétera, pues se utilizan estos badges como certificación de finalización. Y allí, estos sitios que están allí, estas herramientas que están allí, tienen espacios para crear, para que uno tenga como su propio morralito de insignias que ha ido recopilando en diferentes lugares. En particular, BadgeR, la primera, está en Canvas y está en Moodle, ya asociada con la plataforma. Es decir, que pueden activarla y en la parte donde dice insignias y pueden trabajar con ellas. Para nuestros profesores de la Universidad Metropolitana que están presentes acá, pues en campus virtual lo tenemos y podemos utilizarlo. Para obtener respuestas rápidas, son herramientas que con un sentido lúdico nos permiten hacer quizzes, hacer preguntas rápidas a la audiencia en clase. La mayoría de ellas trabajan con el celular, al igual que con la computadora. Entonces, bueno, de forma rápida el estudiante puede conectarse a su celular, entrar y respondiendo, etcétera, ¿no? Son todas muy interesantes. Y luego, para gestión de actividades gamificadas, estas herramientas ya nos dan un ambiente para crear actividades, colocar los elementos del juego. En particular, Classcraft está asociada con Google Classroom. Y entonces nosotros podemos, en nuestro curso en Google Classroom, crear una actividad en la cual esas tareas que nosotros tenemos allí están asociadas a ese juego en Classcraft. En Classcraft tenemos unos avatares muy particulares, muy fantásticos, muy bonitos, y estos avatares van ganando pues distintas armas, van ganando también elementos como alimentos, como nuevas vestimentas, etcétera, a medida que van avanzando, y además se le van descubriendo distintas tareas, etcétera. Es de verdad muy interesante y los invito a que curioseen un poco por allí. Y las otras 2 también son para crear actividades gamificadas, nos trae ya como una especie de pasos, de plantillas en la cual nos podemos incorporar. Estas herramientas las tienen en un documento que está en la misma carpeta donde están las plantillas. Están todas las herramientas listadas y además están las direcciones de cada una de ellas para que se les haga más sencillo. ¿Ok? Bien, y con esto entonces finalizo diciéndoles, recuerden esto siempre. La gamificación no es una receta que se puede aplicar tal cual a cualquier contexto educativo. Implica conocer los principios y elementos que tienen los juegos que los hacen atractivos para aventurarse a aplicar algunos de estos dentro de una situación de aprendizaje. Es decir, tenemos que sentarnos primero, entender bien esto de los elementos del juego, los principios del juego, entender un poco toda esta manera de hacer en los juegos, ¿verdad? Para entonces, bueno, aventurarnos a aplicarlos dentro de una situación de aprendizaje. Y finalmente, crear una dinámica que una la diversión con el aprendizaje, sin duda no es una tarea fácil, ya ustedes lo dijeron en algún momento. Pero, aunque sus efectos no siempre son predecibles, podemos a lo mejor encontrarnos con sorpresas. Sin duda que es un reto interesante, es un reto de verdad que nos dice que es importante la motivación de nuestros estudiantes. El videojuego, la actividad lúdica, siempre ha sido para nuestros estudiantes, en particular para los estudiantes universitarios, pues
un enemigo silente que tenemos allí detrás. Y para los niños pequeños en este momento también hay situaciones que es interesante tener en cuenta. Los niños, por ejemplo, en edad preescolar, en los primeros niveles, en estos momentos que están recibiendo sus clases en casa, estamos compitiendo con sus juguetes, estamos compitiendo con todos sus juegos que los tienen en casa, los tienen al lado, y muchas veces, por más que los padres traten de poner reglas, momentos en los cuales pueden jugar o no, están allí, es la tentación. Entonces, si comparan lo que están haciendo en clase con lo que tienen en casa, pues es interesante que pudiéramos llevarles también nosotros juegos que ellos puedan, o actividades lúdicas con las cuales puedan aprender. Así que bueno, esto es todo lo que traía para ustedes. Creo que me tomé un poco más del tiempo estipulado, pero creo que lo vale. Y bueno, ahí están todos los conocimientos, quedo completamente a la orden para cualquier profundización, materiales, de verdad lo que necesiten, pueden escribirme a este correo en avas@unimed.edu.be. Luego está mi Twitter también por allí. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Elvira, por tan maravillosa presentación que nos acaba de regalar. Y bueno, por acá le decimos, bueno, este tema de gamificación es muy interesante, así como lo fueron los dos temas anteriores que tuvimos en esta jornada. Vamos a pasar en estos momentos a revisar las preguntas. Profesora, sin embargo, la primera pregunta que tenemos por acá es qué plataformas nos permiten trabajar con gamificación, y aprovechando, la profesora cerró directamente esa pregunta en su exposición, y en el chat van a encontrar distintas herramientas que te permiten trabajar con la gamificación. Por acá tenemos una pregunta, profesora Elvira. ¿Cómo puedo aplicar la gamificación en plena pandemia? ¿Cómo puedo aplicar la gamificación? En plena pandemia. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En estos momentos, justamente en plena pandemia, creo que es, bueno, voy a intentar prender mi cámara a ver si... creo que es sumamente interesante porque justamente ahora, también por lo que decía al final, no, préndela. Es muy importante. Estamos de alguna manera compitiendo con el ambiente de casa en cuanto a esa motivación que debemos mantener con el niño. El juego no necesariamente tiene que ser presencial, es decir, tenemos muchas herramientas para hacerlo con tecnología, y allí las tienen. Yo le sugiero a todos lo que decía la profesora María Cecilia ayer, que es esas búsquedas en la web que nos traen un montón de información. Yo utilizo muchísimo, una vez que consigo una herramienta, le pongo similar to y el nombre de la herramienta para conseguir listas de herramientas similares a esa que estoy trabajando, ¿no? Y se encuentran sorpresas muy agradables. En este momento es totalmente posible diseñar estrategias gamificadas, estrategias lúdicas con los estudiantes. Es más, yo lo que he visto de algunas experiencias cercanas en la familia, en niños en edad escolar, por ejemplo, es que los profesores están valiéndose, los maestros sobre todo, están valiéndose muchísimo de actividades lúdicas para justamente mantener al niño enganchado, mantener al niño activo, motivado por esa actividad en cuanto a la cantidad de horas que tiene que pasar frente a la pantalla del computador. Entonces, pienso que en este momento de pandemia es justamente el momento más adecuado para sacarle provecho a las actividades gamificadas. Adelante, Emilio. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, continuamos por acá. Aquí nos preguntan, para los docentes que tienen poca destreza en informática, ¿qué pudiera recomendar para trabajar con gamificación para ingresar a este campo?
Sí, quizás la recomendación puede ser, yo pienso que es más sencillo iniciarse por aprendizaje basado en juegos. Es decir, comenzar tratando de utilizar juegos dentro de mi actividad regular de clases, pues de mis actividades con los estudiantes. ¿Por qué? Porque allí lo importante es cómo yo ingreso, cómo yo traigo ese juego o diseño un juego como memoria, sopas de letras, como a lo mejor rompecabezas, a lo mejor retos de palabras, etcétera, ese tipo de juegos, cómo lo traigo y lo aplico en mi actividad. Y luego, una vez que ya de alguna manera haya ganado esa destreza en cómo incorporar la actividad lúdica, en este caso juegos que ya existen en mi actividad de aprendizaje, entonces pues lanzarme y arriesgarme a diseñar mi propia actividad gamificada. Es decir, cuando hablamos de ese diseñar la actividad gamificada, es justamente ese conocer los elementos, conocer las dinámicas, las mecánicas y lanzarme entonces a hacer yo mi diseño, a ser un diseñador de videojuegos y hacer mi actividad gamificada con fines educativos. Pero mi recomendación sería esa, o sea, empezar por el aprendizaje basado en juegos y pasar luego a lo que es la gamificación propiamente. Les recomiendo de verdad muchísimo esa aplicación que se llama Classcraft. Es muy, muy interesante y muy fácil de manejar para actividades gamificadas. Puede ser un interesante inicio. Adelante, Emilio. Bien, por aquí nos hacen una pregunta. Tranquila. Por aquí nos hacen una pregunta que creo que se puede responder muy rápido. Preguntan que si al utilizar estos juegos gamificados se estaría aplicando neuroaprendizaje. Hay muchos estudios actualmente en los que se está tratando justamente de relacionar pues, el neuroaprendizaje con las actividades gamificadas. Y creo que sí hay mucha relación, sin duda. Y de verdad, pues hay trabajos muy interesantes en este momento que van hacia allá, o sea, hacia demostrar pues que sí se puede decir que se pudiera ver como un neuroaprendizaje. Adelante. Vamos por acá. Preguntan por aquí si existen algunos juegos específicos con los cuales podamos evaluar en plena pandemia. Bueno, las herramientas que vimos, que les mostré allí, que dicen de respuesta rápida, son muy interesantes de utilizar porque, por ejemplo, Quizzes me genera, yo creo un quiz allí de preguntas. Ahora tiene preguntas de selección múltiple, o sea, la versión gratuita tiene más o menos limitadas las preguntas, pero tiene selección múltiple, selección simple y respuestas de texto abierto. Pero lo interesante de Quizzes es que me genera un tablero de posiciones y me genera puntuación. Lo que hablaba ayer la profesora María Cecilia de calificación, es decir, esas puntuaciones de juego las puedo yo convertir de alguna manera o puedo sacar de allí esa evaluación discreta de la que les hablaba. Es decir, eso me habla a mí, me dice que, bueno, cómo se está comportando el niño, cómo está respondiendo. Inclusive hay una retroalimentación, hay diferentes tipos de informes y hay algunos informes que me dicen el número de intentos, cuántas veces se equivocó y volvió a responder, si le doy esa opción, etcétera. Hay también, bueno, otras herramientas, Kahoot también va por esa onda y es muy interesante porque la herramienta misma me da una cantidad de informes y de reportes que son muy interesantes. En las de aprendizaje basado en juegos también, EducaPlay también tiene ese tipo de reportes que pues permiten que el maestro, que el profesor no tenga que adentrarse tanto en la complejidad de la evaluación como tal, sino que la herramienta pues me da esa información, ¿no? No sé si con eso respondo a la inquietud.
Estoy seguro que sí, profesora. De todos modos, los links que usted nos compartió, tanto de cada una de estas herramientas como de todos los materiales, están en el chat, los acabo de colocar, para que el que los necesite le recomiendo que los copie, para que los puedan tener. En la carpeta también está el documento, en la carpeta compartida donde están las plantillas está el documento completo. Por aquí nos piden si es posible que repita las evidencias para evaluar. Las evidencias para evaluar. Bueno, no sé si volvemos un momento a la tabla para recordarlas. Las evidencias para evaluar se refieren a eso que podemos sacar del juego para obtener esa evaluación. Es decir, yo lo asocio mucho con ese, ¿qué me dice el juego? Que el juego me está hablando, me está diciendo algo. Ese comportamiento del estudiante mientras juega está diciendo algo. Y ese algo lo tengo que de alguna manera recoger y ser capaz de ver qué me está diciendo. Entonces, por eso estaban las tablas allí en las cuales cada elemento del juego me dice o me transmite algo, ¿ok? Tomas de decisiones, capacidad de resolver problemas, el dominio de un determinado contenido en un momento dado, si el estudiante es capaz de avanzar en el juego, si es capaz de seguir en los diferentes niveles que le presenta el juego, pues eso me dice en qué nivel está él de ese conocimiento que yo quiero que maneje. Entonces, cuando yo hablo de evidencias en el juego es eso, es qué me dice el juego, que de alguna manera, cómo me habla el juego para poder descubrir elementos para la evaluación. Es decir, no es solamente, lo interesante del evaluar jugando es que la mayoría de las veces nos quedamos solamente en el aprender jugando, es decir, nos quedamos nada más en la actividad que me permite generar un aprendizaje en el estudiante y luego la evaluación pasa a ser evaluación tradicional con un examen, con un quiz, etcétera, o sea, la evaluación a la que estamos acostumbrados. Hice mi actividad gamificada, el niño la ejecutó, la hizo con todas las reglas, etcétera, y después me olvido y me vengo a un examen, ¿ok? Eso es posible, ciertamente es posible, muchas veces a lo mejor inclusive la institución, el ambiente en el que estoy trabajando me lo exige. Entonces, bueno, es perfectamente posible, pero además de eso, hay un mensaje que me da el juego que es importante recuperar. Es decir, es importante saber lo que el juego me está diciendo, lo que ese comportamiento del niño durante el juego me está diciendo. Porque allí hay unos elementos valiosísimos para la evaluación. Justamente para eso que decía la profesora María Cecilia ayer, para la evaluación, no para la calificación, sino para la evaluación, para saber realmente dónde está el niño, qué es lo que ya domina, qué es lo que no, qué cosas deberíamos reforzar, a dónde deberíamos poner nuestra atención. Ese tipo de cosas el juego las dice en forma transparente. Lo que hay es que aprender a oír, aprender a descubrir esos elementos. No sé si respondí a la inquietud. Me imagino que sí, porque la respuesta creo que fue muy, muy acertada, profesora. Por aquí nos preguntan, ¿cómo clasificaría la plataforma TADQuiz en estos momentos como herramienta? Perdón, ¿la plataforma? Es que se te cortó un poco. TADQuiz. Bueno, yo realmente no la he utilizado mucho. Vamos a ver una cosa con las plataformas, ¿no? Con las herramientas más bien, más que plataformas. Hay que hacer una revisión. Es impresionante el movimiento que tienen las herramientas en la web. Hay herramientas interesantísimas que lamentablemente han perdido la posibilidad de actualización y entonces, bueno, se quedaron en versiones antiguas, en versiones de hace 5 o 10 años. Sin embargo, se mantienen y son muy interesantes. Pero hay que tener en cuenta que se quedaron en una fase de desarrollo y por X razón no han podido actualizarlas. Hay otras que sí han podido seguir adelante, Quizizz,
Kahoot, son herramientas que tienen tiempo en la web ya, no son herramientas nuevas. Y sin embargo, cada día nos sorprenden con nuevas propiedades, con nuevas capacidades en cada una de esas herramientas. Hay, por supuesto, infinidad de herramientas, pero lo importante es lo que hacemos con ellas. Es decir, muchas veces si nuestro diseño instruccional está acoplado con esas actividades gamificadas que quiero ejecutar, y esas actividades las llevo a cabo con una herramienta que a lo mejor no está tan actualizada, pero me permite hacer eso que yo quiero hacer. Entonces, eso vale, eso es válido, y ese resultado me va a dar un mensaje tan importante como el que me pueda dar la herramienta más actualizada que está en los móviles, que sirve para el iPad, que sirve para aquello, lo importante está en nosotros. Es decir, en el docente cuando hace su diseño instruccional, cuando prepara su diseño instruccional y de la mano de ese diseño tiene sus actividades gamificadas. El diseño siempre tiene que ir primero. Es decir, tengo que saber qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cuáles son los objetivos, cuál es mi audiencia, qué es lo que quiero buscar con esa actividad, y luego voy a buscar la herramienta. Es decir, la herramienta no puede de alguna manera ser la que me dicte el paso que voy a dar. Creo que es importantísimo conocer las herramientas, tratar de buscar y conocer y ponerse a jugar y probar aquí, probar allá, para saber, por supuesto, que las herramientas existen, pero lo principal es el diseño instruccional y el diseño de la actividad y estar claros en qué es lo que quiero lograr. Gracias. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Por aquí nos preguntan qué estrategias podemos utilizar para aplicar gamificación en la educación de adultos. La educación de adultos, bueno, es que creo que no está limitado a ningún nivel. Es decir, la gamificación a los adultos les gusta, los motiva a jugar tanto como a los niños. Si logramos una actividad que sea atractiva para el adulto con el tema que estamos, nosotros en los posgrados muchas veces tenemos actividades que buscan, que tienen detrás escondido un poco ese ambiente lúdico. Yo, por ejemplo, utilizo las insignias, los retos, etcétera, en un curso que doy en ingeniería, que es con estudiantes ya más allá de la mitad de su carrera. Y aplico allí, es un curso en modalidad virtual, y aplico toda la dinámica de competencias de insignias, etcétera. Y eso que yo hago allí que en ese caso es con Canvas, es perfectamente aplicable a cualquier modalidad. Lo podemos hacer en posgrado. Lo que está detrás de la actividad gamificada va mucho más allá de solamente, como lo decía al final, no es solamente la diversión como tal. Hay que descubrir cómo motivar, o sea, cómo realmente enamorar a ese estudiante para que esa actividad le sea atractiva. Y allí viene justamente ese conocer a mis estudiantes y ver qué tipo de jugadores son, por dónde le entro, qué realmente sería lo que lo haría atractivo. Pero para mí no tienen ninguna limitación, sea en educación de adultos, sea en educación preescolar, que es lo más normal. El niño en edad preescolar pues aprende jugando, pero para mí no hay ninguna limitación en edades y en el entorno educativo en que estoy trabajando. Las recomendaciones siguen siendo las mismas: el diseño, el conocer al posible jugador y el estar muy claro en qué es lo que quiero buscar con mi actividad. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Vamos con esta pregunta. Nos hacen por aquí esta consulta. ¿Toda gamificación es solo digital? ¿Existe la gamificación sin lo digital? Perdón, si entiendo la pregunta, que si la gamificación es solamente digital. Esa es la pregunta, ¿cierto? No, por supuesto que no. El concepto de gamificación va mucho más allá de lo digital.
Es decir, el concepto nace ciertamente a partir de los videojuegos. Es decir, cuando leemos y cuando vemos todo nace a partir de los videojuegos, pero a medida que hemos ido las primeras experiencias de gamificación y todo eso están totalmente relacionadas con lo digital y con la tecnología. Eso es cierto. ¿Ok? Y cuando hablamos de gamificación, siempre la mente se nos va hacia lo tecnológico, es decir, hacia qué herramienta utilizo, en qué tipo de dispositivo lo voy a hacer, etcétera. Pero si ustedes se van a realmente el concepto de lo que es la gamificación, es perfectamente válido. Si estuviéramos en lo presencial, yo puedo tener una actividad lúdica en mi salón de clases presencial con mis estudiantes, en el cual, si es por ejemplo, un aprendizaje basado en juegos, yo puedo llevarme un juego a clase. Mi hermana daba clases, por ejemplo, de economía, y un día yo la veo que se lleva un juego de Monopolio a su clase presencial, a su clase. Ella nunca ha dado clases virtuales ni nada que se le parezca. Iba con un Monopolio. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer con ese Monopolio? Dice, no, es que voy a llevarme el Monopolio porque les voy a explicar lo de todo el manejo, cómo se adquieren los bienes inmuebles. Y ella usó su Monopolio, y eso es aprendizaje basado en juego. Utilizar un juego con fines educativos, es decir, no es el juego per se. Intentaron hacer el juego de Monopolio, pero no estaban jugando, estaban aprendiendo de este juego. Y eso es perfectamente viable en ambiente presencial. Igual que podemos combinar el ambiente presencial con dispositivos como los celulares, que siempre los tienen consigo. Es decir, podemos nosotros crear una aplicación con algo digital, pero no necesariamente el estudiante está totalmente virtual. El estudiante puede estar en clase y estamos allí mismo jugando y haciendo actividades. Hay muchísimas maneras de aplicarlo, pero para mí no está limitado a lo digital. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Y bueno, con eso estamos cerrando el tiempo de preguntas, ya que estamos muy justos con el tiempo. Ahora no le vamos a hacer preguntas a usted, profesora Leo. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas a los participantes. Fíjense, en estos momentos les vamos a enviar unas preguntas. Sí, ya les toca. Les vamos a enviar unas preguntas para que nos contesten o llenen un pequeño cuestionario que les vamos a enviar. Entonces, por favor, no vayan a salirse, no vayan a irse, no se retiren, que todavía no hemos terminado. Cierto. Falta el cierre. Ya deben tener en estos momentos el espacio para poder llenar su opinión y evaluar nuestra jornada de esta semana. Muy bien, no podemos dejar de olvidar que próximamente tendremos distintas actividades desde la Universidad Metropolitana. Siempre estamos invitando a la actualización docente. Podemos invitarlos a las distintas especializaciones que tenemos. No olviden que estamos aquí para seguir construyendo sociedad. Esa sociedad de la educación que tanto anhelamos, seguimos construyéndola desde acá, desde nuestra gran Universidad Metropolitana. Y seguimos invitándolos a que terminen de llenar la encuesta, a que no se retiren, por favor. No, al llenar la encuesta, no se vayan, al contrario, todavía no hemos terminado. Estamos realizando, falta todavía realizar el cierre de nuestra jornada, que estoy seguro les va a interesar a todos muchísimo, porque vamos a tener informaciones importantes con próximas actividades que vamos a estar realizando de manera gratuita aquí en la universidad para la construcción de nuestro desarrollo personal. Así que por favor, no se retiren. Estamos apenas calentando motores y necesitamos conocer de sus opiniones para poder replicar estas mismas jornadas próximamente, seguir mejorando y crecer en la calidad que brindamos en nuestros servicios. Agradecido también por todos sus comentarios que han estado
muy, muy agradable, felicitando tanto a la profesora Elvira, que tuvo muy buena exposición el día de hoy. Recordamos a las exposiciones del profesor Joel, de la profesora María Cecilia, que nos tuvimos tanto el día de ayer como el día miércoles, que también estuvieron muy, muy buenas. Y hacemos invitación que cuando enviemos los videos puedan replicarlo a sus compañeros. Muy bien, vamos entonces a darle paso a la profesora Adriana, quien nos va a continuar en estos momentos con el cierre de nuestra actividad. Buenas noches, muchas gracias Emilio. Mi nombre es la profesora Adriana, soy profesora de la Universidad Metropolitana, quien aperturó este evento y ahora me toca cerrarlo. A continuación los invito a ver la siguiente presentación. Emilio, ¿me ayuda? ¿Se ve? Ya la estamos viendo, profesora. Todavía vemos su pantalla sin la presentación. Ahora sí, ya la veo. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Bueno, en este cierre de la jornada, lo primero que queremos darles mil gracias por acompañarnos. Esperamos que las expectativas se hayan cubierto, esperamos que se vayan con muchas preguntas y muchísima iniciativa para comenzar un trabajo, para seguir el trabajo que están realizando o para investigar en la gamificación, en las rúbricas, bien, y en el diseño instruccional. Para dar unas conclusiones acerca de nuestras jornadas, el profesor Joel en el diseño de instrucción o instrucciones para el diseño, paradigmas emergentes, nos indicó que la planificación no garantiza 100% el éxito deseado, pero sin ella las probabilidades de éxito se hace cuesta arriba. La planificación no tiene la última palabra en el proceso de ejecución de la instrucción. Y nos habló de 6 paradigmas de la actividad docente y 6 paradigmas emergentes. El segundo día de nuestro encuentro, la profesora María Cecilia Fonseca, en la evaluación más allá de la calificación, nos habló sobre conceptos y características de qué es la calificación y qué es la evaluación. Y nos dio diversos conceptos de rúbrica, sus componentes, clasificación, ejemplos y herramientas. Y para el cierre de nuestra jornada, nos acompañó la profesora Elvira Navas. Aprender jugando, evaluar jugando, es posible. En su presentación nos dio las ventajas de la gamificación, indicó el concepto de gamificación en la educación, gamificación versus juegos serios versus aprendizaje basado en juegos. Nos indicó cómo diseñar la gamificación, tipos de jugadores y el rol del profesor. Estas 3 masterclass esperamos que hayan sido de su agrado, que más allá de contestar preguntas les haya dejado muchos interrogantes, porque eso nos lleva a la investigación profunda y a querer saber más sobre estos temas. Los queremos invitar a revisar la cuesta de nuestros estudios de posgrado de la Universidad Metropolitana. En el área de Ciencias y Humanidades, ahora contamos con la Maestría de Gerencia y Tecnología Educativa, la cual se abrirá próximamente. Tenemos las especializaciones de Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento, donde tendrán de profesores a la profesora Elvira, al profesor Joel, a la profesora María Cecilia, a mi persona, como otros excelentes académicos. También contamos con la especialización de Gerencia de Instituciones Educativas y en el diplomado de estudios avanzados de formación de tutores para la educación a distancia. En estos momentos tenemos abiertas las preinscripciones para que ustedes puedan gozar de un 50% de descuento en la matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a cancelar solo el 50% de lo que es el valor de la matrícula mensual. También les recuerdo de que tenemos estudios de pregrado en educación y en profesionalización en servicio. Para terminar,
los quiero invitar a las primeras jornadas de educación. El Departamento de Ciencias de la Educación está encargado, o estamos encargados, de llevarles a ustedes las jornadas de educación. Es una jornada de un día completo donde vamos a reflexionar esas experiencias que hemos tenido en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar compañeros, vamos a escuchar profesionales que nos van a decir cómo subsanaron esa ida de la presencialidad a la educación virtual. Bueno, mis estimados participantes y equipo, mil gracias por acompañarnos en estas 12ª jornadas de tecnología educativa. Que pasen buenas noches.